Santiago capítulo 1, versículo del 19 al 27. Amén. Dice: por estos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra de Dios, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra de Dios, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar y a poner todo en manos de nuestro Señor y Salvador. Señor bueno, misericordioso, te damos gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, que tú nos has dado y merecidas, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella nos exhorta, nos reprende, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Gracias porque tú nos has dado tu palabra, Señor, y a través de ella tú nos enseñas y nos confrontas, Señor. Mira, Señor, que no sean mis palabras que hablen en esta noche, sino que sean tus palabras que hablen a cada corazón en esta noche. Y que podamos salir de aquí siendo hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Que podamos practicar y aplicar en nuestras vidas todos tus mandatos, tus decretos, tus enseñanzas, Señor. Mira, Señor, guía mi corazón, Señor, hacia tu verdad. Te damos gracias por todo y favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si pues bien, podemos estudiar el libro de Santiago. Santiago, el capítulo 1, o el libro entero, se trata de que el cristiano debe de practicar y ser un hacedor de la palabra de Dios. Si vemos en el capítulo 1, Santiago se presenta como un siervo de Jesucristo, aún él siendo hermano del Señor Jesucristo. Y la palabra siervo ahí es doulos, que significa esclavo. Él decía a sí mismo que él era un esclavo del Señor Jesucristo. Incluso, si vemos, Santiago fue la primera carta escrita en el Nuevo Testamento. Están entre Santiago y Gálatas, entre las primeras cartas escritas en este Nuevo Testamento. Y vemos que Santiago, hermano, a pesar de todas las cosas que estaban sucediendo, porque en el año 54 fue que Nerón empezó a azotar a los cristianos, empezó a maltratarlos, empezó a perseguirlos, empezó a matar a cristianos. Y a pesar de todas esas cosas, si usted lee el libro de Santiago, Santiago le está escribiendo a esos cristianos que están en la dispersión, a esos cristianos que habían escapado por la persecución. Usted lee eso en el versículo 1 y en el versículo 2. Entonces, Santiago le escribe a esos hermanos que en medio de las pruebas y las dificultades, ellos deberían tener, ¿qué? Sumo gozo. Hermanos, hoy es fácil ser cristiano, pero en aquel tiempo no. Aquel tiempo era tribulaciones, era guerra, era pleito contra los cristianos. Y nadie podía decir libremente que él o ella era cristiano. Pero hoy todo el mundo puede decir con libertad y salir allá afuera y decir cristiano. Y Santiago le dice aquí, tener por sumo gozo. La palabra aquí, tener por sumo gozo, es una alegría interna constante. Oiga, Santiago le decía a ellos que ellos deberían de mantener una alegría constante siempre, aunque estén en pruebas, en tribulaciones, en persecuciones. Luego en el versículo 5 al 12, Santiago le dice, pidan sabiduría, el cual da abundantemente y sin reproche. O sea, Santiago le está diciéndole a los hermanos
que en medio de las tribulaciones el cristiano debe de pedir sabiduría para saber cómo manejarse en medio de las pruebas y de las dificultades. Y oigan lo que dice: pidan en abundancia y sin reproche. O sea, Dios no te va a reprochar cuando te vaya a dar algo. Luego en el versículo 12 ya Él habla de los beneficios que uno recibe al soportar la prueba. Dice que tendremos la corona de vida. Luego ya el versículo 15 al 18 habla de Dios inmutable, el Dios que no cambia, que no juega con su santidad, que no juega con lo que Él es. Y luego aquí en el versículo 19, Él está diciendo a los hermanos que ellos deben de ser hacedores de la palabra de Dios. Que no solamente es venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, sino que deben de aplicarla y practicarla. Y sabemos, hermanos, que una vez que el cristiano recibe a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué recibe? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te mueve a hacer las cosas para Dios. Y Santiago le está diciendo aquí: si tú tienes el Espíritu Santo, si en verdad tú has recibido a Dios como Señor y Salvador, tú tienes que practicar y aplicar la palabra de Dios en tu vida. Yo creo que hoy estamos fallando en eso, todos. Mire, cuando yo estaba haciendo este estudio, yo, hermano, yo hasta lloré. Yo digo, ¿cómo yo voy a predicar esto si algunas veces yo fallo? Algunas veces fallamos en lo que es los mandatos de Dios. ¿Cómo ser hacedor de la palabra de Dios? Si usted nota los primeros versículos, o la primera cosa que nos dice en estos versículos, el versículo 19, que un hacedor de la palabra es aquel que escucha la palabra de Dios cuidadosa y diligentemente. Dice el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, que dice, todo hombre sea tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí la palabra pronto es la misma palabra que usamos en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que dice, procura con diligencia. Esa palabra ahí, en el original, quiere decir veloz, quiere decir con prontitud, quiere decir con rapidez. Entonces, ¿qué Santiago le está diciendo a estos hermanos? Todo hombre sea rápido, diligente, pronto para escuchar los mandatos de Dios. Toda persona sea pronto para escuchar la palabra de Dios. Toda persona sea veloz para ir con diligencia a saber lo que Dios le va a hablar a través de la palabra. Y era como David decía en Salmo 1:1, que el hombre que escucha la palabra de Dios será bienaventurado y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. David también decía en Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, tus mandatos están en medio de mi corazón. Y eso era lo que, hermano, Santiago le quería transmitir a estos hermanos: que sean diligentes, que vayan con prontitud, que vayan con rapidez a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando Santiago le está escribiendo a estos hermanos, él sabe que estos hermanos están pasando por tribulaciones. Nerón mataba, asesinaba a cualquier persona que proclamaba, que hablaba de Cristo. Y él le está diciendo, ustedes tienen que tener gozo, aunque Nerón lo quiera asesinar. Ustedes tienen que ir con diligencia, con prontitud, con agrado a escuchar la palabra de Dios. Y no era fácil, hermano, tú decir, yo soy cristiano, yo hablar del nombre de Cristo. Y esto es lo que le está diciendo Santiago a estos hermanos. Ahora, ¿por qué Santiago le está diciendo esto a estos hermanos? ¿O por qué debemos ir con diligencia a escuchar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es poderosa y más cortante que dos espadas de dos filos, como nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Que es poderoso y más cortante que dos espadas de dos filos. Y si vamos allá, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Luego de Santiago está ahí mismo, antes de Santiago. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, amén.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oigan con qué poder, oigan qué poder tiene la palabra de Dios. Miren lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Hermano, la palabra de Dios nos exhorta, nos enseña, nos reprende, nos redarguye. Es la palabra de Dios, hermanos, la que nosotros debemos confrontarnos cada día para ver las cosas malas que hacemos. Y por eso Santiago le está diciendo a esos hermanos: todo hombre sea pronto para ir a escuchar la palabra de Dios. Todo hombre debe de ir con diligencia. Ahora, hay dos palabras que Santiago usa aquí. Dice: todo hombre sea pronto para oír y tardo ¿para qué? Para hablar, y tardo para irarse. ¿Sabe qué? Aquí no está hablando de una mera conversación, aunque debemos tener cuidado con lo que decimos. Pero no está hablando de una conversación entre dos personas, sino le está hablando a cristianos. Si usted lee el versículo 19, dice: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto. Él está hablando a cristianos que iban y se congregaban en un sitio. Y él está hablando a esos cristianos diciendo que todo hombre sea diligente para escuchar la palabra de Dios, pero que tenga cuidado en hablarle en contra de la palabra de Dios, de los mandatos de Dios. Y debemos tener cuidado en lo que decimos de la palabra de Dios. Hermanos, estos hermanos cuando iban a la iglesia y Santiago les decía: ustedes deben de tener gozo en medio de las pruebas. ¿Ustedes creen cómo ellos iban a sentir, hermano? Pero este hombre me está diciendo que yo debo de tener gozo en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de situaciones malas. Pero ese hombre debe estar loco. Ese hombre debe de faltarle un tornillo. Pero era Dios que le mandaba a decirle eso, hermano. Y algunas veces nosotros, y yo decía ya a los hermanos, venimos con una actitud negativa al escuchar la palabra de Dios. Hermanos, debemos de ir con diligencia y debemos tener cuidado en lo que decimos en contra de la palabra de Dios. Pero no solamente lo que decimos, sino nuestra actitud hacia la palabra. Porque ellos no solamente, hermanos, hablaban en contra de la palabra de Dios, sino que ellos le demostraban a Santiago que lo que ellos decían o lo que él decía no le agradaba a ellos. Por eso dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y tardo ¿para qué? Para irarse. Él está hablando de la actitud. Debemos tener cuidado con nuestra actitud en medio de la palabra de Dios. No importa quién sea que predique, no importa quién sea que hable de la palabra de Dios, nosotros debemos de ir con prontitud a escuchar la palabra de Dios. Y David, hermanos, anhelaba eso. David quería caminar. Santiago también quería transmitirle a estos hermanos. ¿Cuál no debe de ser la actitud al escuchar la palabra de Dios, hermano? Tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque por estas razones nuestra actitud hacia la palabra de Dios, ¿cómo debe ser? Refrenar nuestra lengua ante los mandatos de Dios. Hermanos, Proverbios nos dice en varios versículos que debemos tener cuidado con lo que decimos. Si usted va a Proverbios capítulo 13, usted va a encontrar un versículo ahí que nos habla sobre la lengua. Proverbios capítulo 13, versículo 3. Y nos habla sobre cómo debemos manejarnos con la lengua. Proverbios capítulo 13, versículo 3. Note lo que dice el versículo. El que guarda su boca, ¿qué guarda? Mas el que mucho abre sus labios, ¿qué tendrá? Debemos, hermanos, guardar lo que decimos. Y no lo que decimos de otro, sino lo que decimos de la palabra de Dios.
lo que decimos de los mandatos de Dios. Estas personas, hermanos, no querían guardar, no querían escuchar con diligencia, no querían vivir, hermanos, una vida que agrada a Dios. Y por eso Dios le está mandando a Santiago para que él le diga lo que ellos tienen que hacer. Es muy difícil, hermano, algunas veces que nos digan lo que tenemos que hacer, sabiendo nosotros lo que tenemos que hacer. Miren, no había una cosa más difícil cuando yo trabajaba, que yo tenía que mandar a una persona a hacer lo que él sabe que tiene que hacer. Yo me incomodaba, hermano. Y yo creo que la persona más se incomoda cuando él sabe que tiene que hacer algo y no lo hace. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La forma, hermano, en que debemos recibir la palabra de Dios. Yo no sé, hermanos, ¿quiénes oran antes de venir a la iglesia a recibir la palabra? No le estoy diciendo que levante la mano, pero hágase una pregunta también. ¿Quién ora antes de venir a recibir la palabra? Note lo que dice el versículo 20 de Santiago, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando que toda y abundancia de qué, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual pueda ser salvo. ¿Cómo el hombre debe recibir la palabra de Dios, hermano? Ahí lo dice, con pureza y sencillez de corazón. La palabra inmundicia en el original, ¿usted sabe lo que quiere decir esa palabra? Esa palabra quiere decir suciedad espiritual. Y Santiago dice, desechando toda suciedad espiritual, y dice abundancia de malicia. ¿Sabe lo que quiere decir malicia? Deseo enfermo de hacer lo malo. Y Santiago dice aquí en estos versículos que todo hombre debe de desechar antes de venir a la congregación a escuchar los mandatos de Dios toda inmundicia, toda suciedad espiritual y toda malicia, todo deseo de hacer mal. Hermanos, el hombre para recibir la palabra de Dios debe de tener, o de, como dice ahí, de tener un corazón puro y sencillo. Como dice el versículo 21, por lo cual todo, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibí como con mansedumbre la palabra implantada, la cual que puede hacer salvo nuestras almas. Hermanos, antes de venir a la iglesia, y es pocas veces que nosotros hacemos eso, casi nunca, nosotros debemos de orar. Porque algunas veces cuando vamos en el camino, hermano, o cuando estamos en la casa, perdemos la comunión. Y adoración no es venir a la iglesia, hermano, ¿usted no sabía eso? Adoración es tú tener comunión desde que tú te levantes hasta que tú te acuestes con Dios. Eso es lo que es la adoración. Y tú pierdes la adoración o la comunión con Dios cuando algunas veces pecas en contra de Dios. Y aquí Santiago le está diciendo, antes de ustedes venir a recibir la palabra de Dios, antes de ustedes venir a recibir los mandatos de Dios, antes de ustedes venir a deleitarse en la congregación, deben de desechar todo lo que le ensucia, lo ensucia el espíritu y todo lo que tenga deseo de lastimar a otro. Algunas veces, hermanos, nosotros sin querer, hacemos que otras personas pierdan la comunión. Porque venimos con un enojo del trabajo, venimos con problemas. Por eso usted tiene que orar antes de venir a la iglesia, de presentarse a Dios, de venir con diligencia a escuchar la palabra de Dios, hermano.
Yo creo que Santiago no le estaba hablando a estos hermanos por hablarle. Él sabía que cuando ellos iban a ir a la congregación, ellos tenían que ser perseguidos, ellos iban a ser perseguidos. Ellos tenían que hacer algo para poder congregarse. Y en el momento de esa persecución, que ellos llegaban a la iglesia, no llegaban con una actitud agradable. Si usted lee, hermanos, lo que pasaron los cristianos en el año 54, cuando Nerón empezó a atacar, fue algo, hermanos, que increíble. Y por eso Santiago le está escribiendo a estos hermanos que ellos deberían recibir la palabra de Dios con diligencia, alegres de corazón y desechando todo lo que le quite la comunión con Dios. Eso es lo que debe de hacer el cristiano. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual, ¿qué dice el versículo? ¿Qué puede hacer la palabra de Dios? Salvar nuestras almas. La razón fundamental de prepararnos para recibir la palabra de Dios es que ésta nos ayuda. La palabra de Dios tiene poder, como dice ahí, para salvar nuestras almas. ¿Qué dice Romano? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sabe la palabra poder ahí en el original qué significa? Dinamaos, dinamita, algo que explota, hermanos, en nuestras vidas. Y es como dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos cambia nuestros hábitos, nuestra actitud, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra conducta, todo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y por eso es que uno, hermano, debe de desechar todo lo que pueda hacer que recibamos con gozo la palabra de Dios. Yo cuando empecé este mensaje, empecé a verlo, yo dije, bueno, de ahora para adelante cuando yo vaya a la iglesia, yo lo primero que voy a hacer es orar. Y cuando esté llegando y entrando al templo, yo voy a orar también, para yo poder recibir la palabra de Dios bien, que Él hable a mi vida. Bueno, mire, yo estoy yendo los domingos a la iglesia ya, convertido a Cristo, y no hay un día que una persona llore cuando recibe la palabra de Dios. Porque eso es lo que hace la palabra, nos reprende. Y si estamos haciendo algo malo, nosotros vamos a confrontarnos a través de ella. Pero dice aquí, hermanos, que debemos de ser hacedores en la palabra. Es aquel que escucha la palabra cuidadoso y diligentemente. Pero no solamente un hacedor de la palabra, es aquel que escucha la palabra cuidadoso y diligentemente. Sino un hacedor de la palabra es aquel que practica y aplica la palabra de Dios en su vida. No solamente es aquel que viene a escuchar la palabra de Dios. Yo le digo, hermanos, que voy a poner el 75% de las personas que vamos a la iglesia, me voy a incluir, ya se nos olvida lo que el pastor predicó el domingo. Yo sé que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, usted leyó, va a ser el 5% de que se va a acordar punto por punto de lo que el pastor dijo. Pero no, hermanos, nosotros debemos de ser tantos oidores como hacedores de la palabra, aplicarla a nuestras vidas y vivir a través de ella. Y si notamos lo que dicen los versículos subsiguientes de estos capítulos de Santiago, capítulo 22 dice, versículo 22, pero sé hacedores de la palabra. ¿Y qué dice ahí? Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego ¿qué hace? Como era. Asimismo son muchas personas que vienen a la iglesia. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien, ¿qué dice? La palabra de verdad. Procura con rapidez presentarte a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien los mandatos, las leyes de Dios en su vida. Hermanos, qué bendición sería si no solamente escucháramos, si aplicáramos y practicáramos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Hay muchas personas, hermanos, que pasan por pruebas y situaciones porque no viven conforme a los mandatos de Dios. Ay, ora por mí, hermano. Ay, mira, yo estoy pasando por una situación. Yo digo a los hermanos allá, mira, hermano, no me llame cuando tenga una situación si usted antes no ha orado a Dios. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios, hermano. Y eso es lo que Santiago le está diciendo. No sean solamente oidores, no vayan solamente con diligencia a escuchar la palabra de Dios, sino que también practiquen y apliquen en su vida la palabra. Vivan conforme a ella. Estén dispuestos a morir por ella. Hagan todo conforme a la ley de Dios. Y note lo que dice en Josué. ¿Sabe? Josué fue el sucesor de ¿quién? De Moisés. Y Dios le dio un encargo a Josué antes de tomar el pueblo de Israel. Y mira, hermanos, yo creo que Josué fue tan bendecido en su vida porque él cumplió con estos mandatos. Él fue que llevó al pueblo a la tierra prometida, pero fue porque él cumplió con estos mandatos. Vamos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué está en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 1, versículo 7 al 8. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice ahí? Todo. Y cuando Dios utiliza la palabra todo, hermano, es todo. Todo que te saldrá bien. Hermanos, tenemos la palabra de Dios ahí. Mira, hermanos, no solamente venimos a la iglesia a recibirla, sino que tenemos que vivir y aplicar y practicar eso en nuestras vidas. Josué fue tan bendecido en su vida porque él nunca apartó la palabra, los mandatos de Dios de su corazón. Porque él siempre quiso vivir bajo la ley de Jehová. Porque él siempre quiso mantener su comunión íntima con Dios. Porque él siempre quiso vivir bajo los mandatos de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es la que nos guía hacia tener una vida que agrade a Dios. La palabra de Dios es las que nos puede bendecir en todo. La palabra de Dios es la que nos puede exaltar. La palabra de Dios es la que nos puede guiar hacia Dios. Pero si no la aplicamos, si venimos aquí hoy y escuchamos el mensaje y usted le pregunta al hermano Ramón, ¿de qué predicó el hermano Victorino el próximo jueves? No estamos haciendo nada. Mira, hermano, yo digo que este mensaje me confrontó a mí. Porque quizás yo le esté predicando a ustedes, pero yo soy el menos indicado. Yo quiero que usted salga hoy decidido a que no solamente escuchar la palabra, sino que usted viva conforme a ella. Hermano, mire qué lindo. Qué lindo cuando Dios le dijo a Josué: mi hijo, mira, si tú no te apartas de mi mandato,
todo, todo, todo te va a salir bien. Y yo creo que cuando vamos a tomar una decisión, al que menos o a donde menos vamos es a la Biblia. Mira, hermano, yo he tomado un par de decisiones en mi vida, no la de mi matrimonio porque estoy bien feliz con mi esposa, pero yo he tomado varias decisiones en mi vida que yo digo, eso no me ha pasado porque yo no he ido a consultar a Dios. Mira, hermanos, y todavía tengo consecuencias malas. Hermanos, la palabra de Dios dice que nos exhorta, que nos redarguye, que nos reprende. Es la palabra de Dios la que nos guía. Y dice aquí la Biblia a Josué: si tú no te apartas ni a diestra ni a siniestra de ella, y haces todo conforme a esta ley, todo te va a salir bien. Y eso es lo que debe de hacer el cristiano. No solamente guiarse bajo los mandatos de Dios, no solamente escucharlos con diligencia, no solamente ir con prontitud a escuchar la palabra de Dios, sino practicar la palabra de Dios y aplicarla a su vida, vivir bajo los mandatos de Dios. David decía, hermanos, en Salmo 19:7, que era una delicia, que era como dulce miel, y como dulce miel que destila del panal la palabra de Dios. Que él anhelaba caminar. En Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oye, hermanos, David decía: en mi corazón he guardado tus enseñanzas para yo no pecar contra ti. ¿Sabe por qué pecamos? La primera razón, yo creo que la fundamental, es porque no guardamos los mandatos de Dios en nuestro corazón. Lo escuchamos por aquí y se nos sale por aquí. Yo espero que usted, hermanos, desde ahora en adelante, practique la palabra de Dios. Usted la aplique a su vida, que usted viva conforme a ella, que usted sea hacedor de la palabra de Dios. Note, para terminar, lo que dice el versículo ahí 22 de Santiago. Si usted nota, el versículo 22 de Santiago dice ahí: disculpen, hermano, que algunas veces no entiendo eso. Santiago capítulo 1, versículo 22, para terminar. Pero sé hacedores, ¿qué? De la palabra, y no tan solo oidores. ¿Qué dice? A vosotros mismos. Mira, hermano, yo digo a los hermanos, a usted es fácil engañarme a mí, pero es difícil usted engañar a Dios. Mire, hermano, usted puede a decirme a mí: oh, Victorino, y por atrás enterrarme el puñal, pero con Dios usted no puede hacer eso. Y dice aquí: engañándonos a nosotros mismos. Usted viene aquí a escuchar la palabra de Dios, pero usted no la practica. Usted no está engañando a Dios, usted se está engañando a usted. Usted está engañándose usted mismo. Y por eso es que Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace, y note, dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, pero en tu nombre profetizamos, o sea, en tu nombre hablamos de la palabra de Dios, predicamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo le voy a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca, oiga, hermanos, yo nunca los conocí. Él nunca tuvo una comunión con Dios, nunca tuvo una relación con Dios. Él no oraba a Dios, él no buscaba la presencia de Dios, él no caminaba con Dios. Y eso es lo que Dios le va a decir: yo nunca te vi, yo nunca te escuché, yo nunca hablé contigo.
Y eso va a pasar con muchas personas. Mire, no se engañe a usted mismo. Como decía un pastor que yo escuchaba, si usted está viniendo a la iglesia a calentar un asiento, mejor váyase al mundo. Y eso también me pasa a mí, hermanos, y a muchas personas. Yo dije que cuando yo estaba haciendo ese mensaje, el Señor me habló de una manera increíble a mí. Yo dije, pero Señor, ¿estaré yo haciendo tu voluntad? ¿Estaré yo viviendo bajo tu voluntad, Señor? ¿Estaré yo, Señor, viviendo, Señor, lo que tú me dices? Solamente seré un oidor. Y mañana cuando llegue a mi casa me voy a olvidar de todo lo que tú dices. Por último, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que, dice ahí, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca que es Cristo. Dice ahí: descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca que era Jesucristo. Pero dice el versículo 26: pero cualquiera que oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la arena. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue ¿qué? Grande su ruina. ¿Has tú edificado sobre la roca, hermano? ¿He yo edificado sobre la roca? Miren, hermanos, la palabra de Dios es viva, como dice, y eficaz. Puede cambiar nuestra vida. Debemos vivir, y no solamente vivir, sino aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios. Creo que hoy día hay tantos divorcios, hermanos, porque las personas no han querido fundamentarse en la palabra de Dios. Hoy día hay tantos jóvenes que en delincuencia, porque los padres no se han preocupado en fundamentarlos en la palabra de Dios. Hoy día hay tantas personas que están pasando por situaciones malas porque no han fundamentado su vida en Cristo. Y dice aquí que vinieron lluvias, vinieron vientos, vino un ciclón y nada lo pudo tumbar, porque estaba fundamentado, y menciona la roca 2 veces, sobre la roca que era Cristo. Pero aquel que no edifica sobre Cristo, sino sobre sus propios preceptos y mandatos, va a venir lo que sea, hermano, y se va a derrumbar, y hasta de la iglesia se va a ir, porque su fe no está fundamentada en Dios, sino en sus mandatos, sino en su vida. ¿Estás tú siendo hacedor de la palabra? Solamente eres oidor, que vienes aquí, escuchas y luego se te olvida. Vamos a orar, y lo dejo con este pensamiento para que usted medite sobre esto.